Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fics gracias. Capítulo 22. Espada y piedra. Prólogo. El regreso a casa fue un viaje bastante mundano, sino agradable, facilitado por los mejores servicios de viaje de Europa, donde la comodidad y el lujo se mantuvieron en un epítome casi severo de perfección. Comenzó primero en limusina, luego en tren y ahora en avión en el viaje a través de numerosas zonas horarias. A diferencia de la época en que Arturia había sido transportada por Alec usando su relámpago negro, ni Shirou ni Atenea tenían autoridades tan instantáneas. Y francamente, incluso si pudieran igualar la velocidad o las capacidades de Alec complementando una autoridad diferente, un humano nunca estuvo destinado a soportar algo tan extenuante como la velocidad de Dios. El rayo negro de Alec funcionó convirtiéndolo a él y a los que estaban en su posesión en un rayo en un movimiento casi de teletransportación. Si un cuerpo mortal soportara la rápida aceleración de 0 a los límites de la velocidad de Dios, la fuerza G por sí sola mataría cualquier cosa. Shirou y Atenea no se arriesgaron, y las fuerzas de magos de élite de Europa estaban más que dispuestas a satisfacer la solicitud de transportarlos de regreso a Japón y lejos de Europa. Europa nunca había visto tantos dioses herejes reunidos a la vez, y francamente eran más que escépticos de que la palabra de Arturia pudiera contenerlos en absoluto. Este era el problema de Japón. Comenzó allí, por lo que también podría terminar allí. Sin embargo, se comprobó en el camino que las palabras de Arturia tuvieron influencia cuando despidió a la mayoría de los dioses herejes, dejando solo 2 para acompañarla. Una era Atenea, y la otra, un dios hereje que llevaba un manto rojo y una armadura negra. Godot lo habría reconocido instantáneamente a Shirou, pero en cuanto al resto del mundo, todavía estaban luchando por respuestas. Con respecto al velo de niebla de Atenea, vinculado con la autoridad de Lady Iris de la mitología griega, ella había cerrado esa autoridad después de solicitar cortésmente al representante del mago en Fort Andrómeda que esperara su regreso. Refrescos, milady. Arturia inmediatamente se volvió tímida hacia la camarera con atuendo de negocios, que le extendía un tray plateado de bebidas. Si su temblor de ansiedad no era ya evidente, los ruidos tintineantes de las gafas en el tray lo delataron todo. Y solo empeoró cuando no fue Arturia quien respondió, sino Atenea quien se acercó para probar las bebidas, más por curiosidad genuina que por cualquier otra cosa. Si una vez pensó que la comida y la bebida humana debajo de la ambrosía de la que participó en el reino de los dioses, bueno, esa pretenciosidad había sido descartada después de probar la cocina de Shirou. Tal vez, más de tales maravillas existían en el mundo humano, pero en el momento en que tomó un sorbo del vino de uva, hizo una mueca y reconsideró. No estaba ni cerca de la ambrosía. Atenea miró la copa. Su falsa sensación de expectativa se hizo añicos. En comparación, la camarera palideció, los ojos se empañaron mientras sacaba apresuradamente una servilleta blanca y una pluma estilográfica para comenzar a escribir su testamento. La camarera había escuchado historias de cómo Lord Boban mató a sus asistentes por menos. Está bien. Puedes irte. Incapaz de ver esto por más tiempo, intercedió. La camarera cumplió gustosamente y estaba fuera del espacio de descanso del jet privado. Por un momento, el silencio se estiró, pero Arturia no se dio cuenta mientras continuaba mirando el dorso de sus manos. Estaba haciendo todo lo posible para que no dejara que le afectara, pero al final, todavía estaba fallando. ¿Algo anda mal? Shirou preguntó, haciendo que Arturia frunciera los labios. Realmente no había forma de ocultárselo, ¿verdad? ¿Era tan fácil de leer? Los sellos de comando. Arturia se alejó, mirando las marcas persistentes que quedaban, la pigmentación poco profunda y ahora carente de profundidad. Estos sellos eran su corbata, una representación de su vínculo con Shirou y Atenea, y la reducción de ellos fue completamente desalentadora. Ella entendió que la situación había sido grave, pero el hecho de que hubiera tenido que usar los 3 sellos de comando de Shirou la dejó sintiéndose vacía. Ella había usado uno para reforzarlo en Fort Andrómeda, y los otros 2 para traerlo a Europa. Tal como estaba ahora, el único sello de comando que Arturia había dejado era el sello único de Atenea.
Arturia no podía dejar de mirar como los arcos desvanecidos de los sellos de comando de Shirou, y esta vez, Shirou no tenía nada que pudiera decir para deshacer lo que ya se había hecho. Atenea era diferente. ¿Eso es todo? Atenea levantó la frente con desdén, causando el resplandor de Arturia. La magia es magia, lo que nace de la autoridad de Dios. Los humanos simplemente toman prestada esa autoridad para actualizar sus hechizos. Arturia recordó las palabras particulares de Atenea, mientras que Shirou fue más directo. ¿A qué estás tratando de llegar?, preguntó. Tontos. Atenea puso los ojos en blanco, sin saber que el sistema mágico al que se referían Shirou y Arturia era completamente diferente del que conocía. Esta diferencia en la comprensión se haría completamente evidente aquí y ahora. Solo mira. Es más fácil ver que explicar. Atenea cerró los ojos y se concentró, recurriendo a la magia de su autoridad y marcándola a través del vínculo que compartía con Arturia. El proceso fue similar a como los dioses herejes e incluso los humanos marcaron un grimorio con la autoridad de Dios. El esfuerzo la dejaría agotada, pero debería poder recuperarse en un par de días. Arturia se quedó boquiabierta mientras observaba cómo los desvanecidos sellos de comando de Atenea comenzaban a llenarse y colorear. «Ha vuelto», ella exclamó. «Te sugiero que hagas lo mismo». Atenea abrió un ojo y le aconsejó a un Shirou estupefacto. Los sellos de comando en una guerra del Santo Grial, según el conocimiento de Shirou, eran solo poderosas magias de un solo uso. Solo el concepto de sellos de comando reponibles lo desconcertó por completo, pero no le impidió actuar. Bajo la instrucción de Atenea, él también logró reponer 2 sellos de comando. No tenía suficiente energía para reponer el tercero, por lo que Atenea le aconsejó que lo hiciera después de recuperarse. Shirou sintió débilmente, habiendo subestimado la cantidad de energía mágica que se necesitó para recuperar un sello de comando. Sin embargo, al notar la forma en que Arturia acunó cuidadosamente el símbolo de su vínculo en sus manos, resopló y soportó la incomodidad sin ruido. Un golpe sonó abruptamente, y otra petición para ver si Arturia quería más de algo llegó. Esta sería la primera de otras 4 veces durante el vuelo. «No creo que pueda soportar esto», comenzó a hundirse Arturia en su asiento acolchado, con rasgos apáticos. Ser esperado bajo una tensión creciente no era exactamente lo más relajante, pero dadas las circunstancias, no era como si Arturia no pudiera entender de dónde venía toda esta prudencia. Cada acción que tomó, cada palabra que dijo, todo se encontró con un tono subyacente de miedo profundamente arraigado y temor detrás de las llamadas formalidades. En realidad, Atenea señaló que sus servicios y cortesía hacia ella podrían estar tratando de engrasarla o engatusarla para que acepte pedirle a Enkidu que libere su autoridad vinculante. Tal como estaba ahora, el mundo estaba abajo 2 campeones. Uno era obviamente Doni, y el otro era el propio príncipe negro Alec. La paliza no había terminado con una simple paliza, sino con una mayor restricción a las autoridades de Alec mientras se acurrucaba en una pelota rodeado de dioses herejes que se turnaban para patearlo en círculo. La restricción de la autoridad fue cortesía de la mejor arcilla que vio una oportunidad y la aprovechó mientras la forma temblorosa de Alec se dejaba olvidada al borde de la carretera. Mejor aún, Atenea incluso se había unido a la patada, solo para asegurarse y todo. Los cuerpos de campeones eran duros. Alec podría soportarlo. En cualquier caso, Alec y Doni estaban en el mismo barco que se hundía. En lo que respecta a Atenea, esta era su influencia. Arturia sería un tonto si lo abandonara tan fácilmente, y Atenea se aseguró de implicar esto en gran medida, haciendo que el asunto se pospusiera continuamente. Los rasgos de Atenea se endurecieron en piedra. Primero debes aprender a dudar antes de confiar. Arturia hizo un guiño, alejándose de la mirada de Atenea para que no lograra convencerla de que cualquier buena intención siempre se llevaba a cabo con motivos ocultos. Arturia no quería ese tipo de sabiduría hastiada. Fue precisamente esta reacción la que enfureció a Atenea. Porque si no, Atenea se había negado a dejar a Arturia sola en compañía de esos compañeros magos. Al final, Arturia simplemente no fue lo suficientemente intimidante. Su juventud la hacía parecer demasiado infantil, y su rubor que constantemente le sonrojaba las mejillas la hacía parecer aún menos amenazante.
Arturia tenía la capacidad de parecer el papel de una campeona regia, pero no podía dejar de lado sus reservas y constantemente caía en la vergüenza personal. Uno encontraría aterrador a un lobo gruñón, pero cambia a ese lobo con un cachorro recién destetado, y aterrador se vuelve adorable solo rogando que lo disfruten. ¿Era eso lo que era su maestro? ¿Un cachorro o un lobo? No, ella la convertiría en una sabia lechuza todavía. Esa comida de allá es de cortesía, ¿verdad? La atención de Arturia fue atraída en otra parte. Atenea se volvió mecánicamente hacia Shirou en busca de ayuda, sintiendo como si sus palabras entraran por un oído y salieran por el otro. Sin embargo, Shirou parecía estar de acuerdo con las prioridades de Arturia. Tosió, teñiéndose las mejillas en rojo ante el total punto muerto de Atenea. El hambre es el enemigo. Los ojos de Arturia brillaban, sus rasgos radiantes. Atenea lo supo entonces. Zeus maldita sea, él es el facilitador. Estrés. Una punzada de anhelo se hinchó desde su interior, sentido divino en busca de ese encantador príncipe negro para contribuir en su momento de necesidad. Su puño sentía picazón, pero contuvo el impulso. Podría haber sido la cara acalorada que Atenea estaba haciendo, la inclinación casi pervertida de sus labios, o incluso sus respiraciones jadeantes, pero Arturia se dio cuenta. Con la percepción de Atenea, obviamente vio a Arturia mirándola, luego se dio cuenta del tipo de expresión que había estado haciendo. Ares maldita sea. Esta no soy yo, acusó, cayendo en una verdadera nerviosidad por primera vez, desde que recuperó su verdadera forma, con las manos presionadas contra sus mejillas calientes. Esto es tu culpa. Podrías haber dicho que lo matarás. Arturia se congeló mientras Shirou arrastraba una mano sobre su rostro y suspiraba, con la intención de atraer la atención de Atenea hacia él y alejarse de Arturia. Ella nos ordenó que lo golpeáramos hasta dejarlo inconsciente, pero no dijo cuánto esfuerzo hacer. Shirou dijo, usando la racionalidad para atravesar las acusaciones de un dios de sabiduría. Recibiste el primer puñetazo y pateaste por más tiempo. ¿No crees que fuiste el más pesado? La boca de Atenea se abrió, luego se cerró, antes de resoplar. Sus dedos de los pies se curvaron, los dedos rapeando contra sus piernas cruzadas antes de jugar y descansar una mano sobre sus mejillas vergonzosamente enrojecidas. Debería haberlo golpeado más ligero, murmuró, aunque solo fuera porque habría prolongado la paliza. Hizo clic en su lengua. No pudo refutar las palabras de Shirou. Atenea luego estiró el cuello hacia un lado, cerró los ojos y decidió volver a sumergirse en esa maravillosa sensación. Como ella había pensado, el estrés se estaba desvaneciendo, pero junto con él, volvió la claridad y una severidad inquebrantable para lo que estaba por venir. Cuando regresemos, no mostrarás el porte de un niño, sino de una reina acorde con el título de campeone. Atenea tomó el asunto en sus propias manos, y sacó a Arturia del bar de comida. Ella miraba hacia otro lado ante cualquier protesta. Como alguien bajo mi tutela, no me avergonzarás. A Arturia no le gustaba hacia dónde iba esto. Tenía toda la razón. No sonrías como tus amigos. Otra vez. Demasiado altivo. Otra vez. ¿Dónde está tu dignidad? Otra vez. Entonces, ayúdame, si no logras hacer esto bien, vamos con lo probado y verdadero. Probado y verdadero. Arturia se movía como un barco con las velas cortadas y el ancla perdida en el mar. Esperar. Probado y verdadero. La única vez que ella y Atenea tuvieron alguna vez. Los ojos de Atenea brillaron sin piedad. Gao, escúchala rugir. No. No. Shirou parpadeó, despistado e inseguro de si debería estar ayudando a Arturia o no. Pero Atenea realmente no estaba haciendo ningún daño. Era solo etiqueta, ¿no? Kaoru señaló lo tensos que estaban todos. Mientras esperaban el regreso de Arturia, la mayoría de la atención se centró en el comité de Japón, que estaba haciendo un trabajo encomiable al guardar silencio. Nadie estaba seguro de cómo se habían desarrollado las cosas hasta este punto. En el momento en que se reveló la identidad de Arturia, los restantes campeones, Godon y John Pluto Smith, habían sido expulsados por la fuerza del fuerte. Probablemente, esta era una característica automática ya que Atenea ya no estaba físicamente allí para presidir la autoridad. Sintió la presencia de un campeón y los expulsó.
Esto dejó solo a los diversos magos y cábalas del mundo todavía presentes para escuchar la solicitud de Atenea de alejar el regreso del octavo. En un momento las sociedades mágicas se alinearon contra una alianza de dioses herejes que podría amenazar al mundo. Campeones se reunió para enfrentar el desafío, y luego ahora había llevado a esta atmósfera tranquila, solemne y tensa. ¿Te importa explicar? El que había hablado era un representante que tácitamente entendía que estaba hablando en nombre de todas las asociaciones reunidas en Fort Andrómeda. A este respecto, el comité de Japón hizo lo mismo y envió a la madre de Kaoru para que actuara como portavoz colectiva de la Organización Mágica de Japón. No hay nada que explicar. La madre de Kaoru articulada, con el tono recortado, pero no lo suficientemente agudo como para ofender. Los dioses herejes subordinados a la octava campeone pidieron secreto, y nos adherimos a él a petición suya. Era completamente razonable, incluso justificado, pero los sentimientos humanos nunca fueron tan simples de calmar cuando estaban deshilachados o al final de su ingenio. Todo esto podría haberse evitado si compartieras esa información. Fue una respuesta tan obvia y, por lo tanto, se encontró con una respuesta obvia. La madre de Kaoru niveló una mirada larga y fulminante que podría haber hecho que alguien se cuestionara a sí mismo. ¿Realmente lo haría? Finalmente susurró en el silencio, la pregunta no era más que retórica. Nadie se puso de pie para responder. No eran tontos. La respuesta fue no. Campeone, como Boban, habría luchado de todos modos en la oportunidad de luchar contra otro dios hereje y todos lo sabían. Esto no fue solo para aliviar a Lord Boban de su aburrimiento, sino para aumentar aún más el número de autoridades de Boban. En este sentido, la presencia del dios hereje Enkidu dentro del campamento del octavo era nada menos que un tesoro a la intemperie. Una autoridad para restringir a otras autoridades era algo que pocos o ningún campeón estaría dispuesto a dejar pasar. El problema era que Enkidu estaba atado a la octava campeone, no es que hiciera mucho para disuadir la confrontación. Todos y cada uno de los dioses herejes bajo el mando del octavo también podrían ser vistos esencialmente como nuevas autoridades para que cualquier campeón se aproveche. Esto planteaba un tipo de problema diferente, pero vital. Las capacidades físicas de la señora Pendragon palidecen en comparación con las de Campeone. La madre de Kaoru declaró lo obvio. Esta es una de las compensaciones en su autoridad para ordenar dioses herejes. Dada su vulnerabilidad, esta fue razón suficiente para evitar divulgar información tan crítica, y mucho menos el hecho de que un campeone puede mantenerla como rehén como una gallina de oro literal para los dioses herejes. Eso no explica tu protección. Podrías haber ayudado a detener a los campeones de las luchas internas. Mejor proteger al octavo que a cualquier campeone. Bastardos irracionales. La madre de Kaoru hizo una mueca. La autoridad del octavo aleja la maldición de la locura que cae sobre los dioses herejes. Si ella fuera lastimada o asesinada, y su autoridad rota, cada dios hereje bajo ella podría caer en la maldición. Hemos visto las capacidades de solo unos pocos de ellos, pero imagina que todos se vuelven locos a la vez. Por lo tanto, realmente puedes culparnos por guardar silencio, especialmente cuando este evento se organizó en todo Japón. La madre de Kaoru era una mujer mayor reservada y recogida, pero incluso ella tenía mal genio. De repente pensaron en la cantidad de dioses herejes que habían visto responder a la llamada de Arturia a través de la niebla que Atenea había conjurado. Muchos eran figuras de leyenda de las que aún no habían descubierto las identidades. Alicia del Buitenajemot soltó una risita involuntaria en el tenso silencio. Ella era la única en las sociedades mágicas de Europa que sentía que lo que sucedió era bastante catártico, pero también entendió que el equilibrio en Europa había sufrido un cambio drástico. De todos modos, los puntos de Kaoru eran demasiado razonables, pero no respondían a todo. Justo cuando la propia Alicia estaba a punto de hablar, Fort Andrómeda se agitó. La habitación se quedó rápidamente en silencio cuando Arturia, Atenea y Shirou llegaron, apareciendo en el medio donde estaban parados como un grupo muy unido. Arturia parecía la imagen absoluta de una esposa trofeo de cartel con un palo en él, sin atreverse a encorvarse o moverse en absoluto a través de la amenaza constante de muerte social.
Incluso sus rasgos fueron educados en una expresión distante, casi tapada, su barbilla inclinada a la perfección y sus ojos brumosos por lágrimas sin derramar. Atenea asintió, su sonrisa transmitía a Arturia que simplemente le diera la oportunidad, y no habría dudarlo. Aún así, el crédito se daría donde se debía. El comportamiento actual de Arturia era impresionante, incluso haciendo que Chirou parpadeara. Atenea había conseguido que Arturia usara un vestido griego blanco que acentuaba sus rasgos suaves y curvas en ciernes al estilo de la gente griega del bosque, las dríadas. Ni Chirou ni Arturia intentaron conseguir una palabra. Habían acordado esto de antemano. La diplomacia era el campo de batalla de Atenea, su fuerte por así decirlo, y ambos lo sabían. Nada iba a salir mal. No hay idiotas que se metan para inducir variables desconocidas en una discusión entre intelectuales, permitiendo que el ingenio inherente de un dios de sabiduría brille. Disculpas por los retrasos. Atenea comenzó cordialmente, una pequeña sonrisa sonando en sus labios mientras instantáneamente tomaba el impulso. Estoy seguro de que todos ustedes tienen muchas preguntas, y seré el primero en decir que no nos importa satisfacer su curiosidad si así lo desean. ¿Cuáles son tus intenciones? Ciertamente, la oportunidad de cuestionar a un dios no fue desperdiciada por estos humanos. Atenea levantó una ceja y respondió lo mejor que pudo. El pretor insiste en que ella es solo una chica normal, así que supongo que nos moveremos con eso como base. Arturia se retorció vehementemente, las palabras de Atenea prácticamente se burlaron de ella. Para frotar sal en la vida, incluso escuchó murmullos de otro excéntrico, siendo murmurado tristemente por los miembros de la asociación reunidos. Cualquier pensamiento de protesta murió cuando Atenea le dio a Arturia una mirada tranquilizadora. Ella se quedó quieta y guardó silencio mientras Atenea continuaba. Con este fin, nosotros, los dioses herejes vinculados a Arturia, podemos considerar solicitar ayuda, ya que somos la fuerza central de la octava, y no ella misma. Recuerda esto. Todos y cada uno de los intentos contra ella se encontrarán con represalias rápidas y apropiadas. Sin embargo, puede solicitar que actúe como representante para comunicarse con mis colegas. Si necesita la ayuda de un hereje específico, asegúrese de contactarla con anticipación. Las palabras despertaron a toda la multitud. Normalmente, el mundo solo tenía 7 campeones a los que recurrir en tiempos de descendencia de un dios hereje, pero la existencia del octavo introdujo una vía completamente nueva para combatir estos peligros fuera del campeón ordinario. Además, Arturia era solo humana. Ella podría ser fácilmente persuadida o llevada a adoptar el sentido común de un humano normal. Entonces, si tuviéramos que pedir incluso cosas mundanas. Atenea miró a Arturia, quien tentativamente asintió con la cabeza. La acción fue un espectáculo que incluso si Atenea era la que hablaba, Arturia tenía llamadas finales, martillando la dinámica de la octava y los dioses herejes bajo ella. Si el pretor permite nuestra participación, Atenea cruzó los brazos con valentía. Entonces podríamos acomodar tales arreglos. Ahora hay algo más. Sobre los otros dioses herejes. ¿Deseas conocer sus identidades? Atenea adivinó con desconcierto, los pensamientos haciendo clic en su lugar. Por supuesto, perdonen nuestra debida diligencia, pero no revelaremos la información relacionada con nuestro combatiente más fuerte. Sin embargo, la mayoría de la información puede ser organizada por el Comité de Japón bajo la octava campeone y difundida como conocimiento público desde allí. Muchos ojos de numerosas cábalas y organizaciones mágicas una vez más se centraron en los miembros del Comité de Japón por segunda vez. Eso, puesta en el centro de atención, la madre de Kaoru sostuvo su lengua y suspiró cuando Atenea la miró límpidamente, con una sonrisa apenas velada en sus labios, desafiándola a refutar. Se puede arreglar. Indefensa, la madre de Kaoru cedió. Atenea acababa de afiliar al Comité de Japón bajo la bandera de Arturia en una sola frase, sin dejar espacio para que Japón aprovechara o patrocinara a su otro campeón local, Godou Kusanagi. Todo el mundo sabía ahora qué campeone tenía más influencia en Japón en este momento. Uno nunca debe subestimar la astucia de Atenea. Para Arturia, la vida parecía reanudar constantemente su normalidad cotidiana, bueno, en lo que respecta a su vida estudiantil. Todo lo demás todavía estaba en proceso.
Los miembros del Comité de Japón siempre estarían a una llamada de distancia, o la estaban protegiendo en secreto para evitar cualquier posible escenario en el peor de los casos. No era como si fuera solo una muñeca de papel, pero debe haber sido aterrador que ella, como campeone, tuviera el potencial de ser asesinada por algo tan simple como un cuchillo. Ella no era tan frágil, ¿de acuerdo? Pero no importaba, ya que las organizaciones mágicas nunca dejarían de preocuparse por ella debido al riesgo que su muerte puede imponer a su supuesta autoridad. Eso, y ella era el único enlace entre las organizaciones mágicas y su coalición de dioses herejes cuerdos. Arturia involuntariamente dejó escapar un suspiro cansado. Incluso los matones con los que normalmente se había encontrado como el león de Fuyuki estaban misteriosamente incapacitados antes de que pudiera siquiera mover un dedo. Luego estaban sus compras diarias que se le acreditaban de forma gratuita, derrotando totalmente todo el propósito de castigar a Kai por hablar mal de ella usando su tarjeta de crédito. Esta fue la razón por la que dijo que el único lugar real de normalidad era su vida estudiantil en la Academia Hounan, pero desafortunadamente, simplemente habló demasiado pronto. Por supuesto, el Comité de Japón asignaría a sus miembros para que la cuiden incluso durante las clases. Mariya Yuri y Seisun se aseguraron de esto, su traslado a su aula fue un claro ejemplo de tratos turbios. Por otra parte, no era como si su presencia aquí fuera necesaria, teniendo en cuenta quién estaba haciendo compañía a Arturia en Hounan. Arturia estaba haciendo una mueca, y lo supo en el momento en que Atenea, su compañera de escritorio, le dio un codazo a un lado y sonrió en señal de advertencia. Atenea estaba en su forma más joven, después de haber cambiado para mantener la imagen de un estudiante que ya había implementado en Hounan. Arturia se puso rígida y reanudó la expresión que Atenea le había enseñado en cualquier entorno público, conteniendo el impulso de sollozar. Atenea asintió. Complacido. Con Atenea presidiendo la seguridad de Arturia, no había motivo inmediato de preocupación, lo que provocó que Mariya y Ena mantuvieran su distancia. La razón principal era que ambos todavía estaban bastante en guardia con los dioses herejes, y no podían reunir el coraje para entablar una conversación. Y esto fue aún peor para Mariya, debido a lo reservada y retraída que normalmente era. Ena no tenía tales reparos, pero tampoco quería molestar a Mariya, creando una dinámica así. No fue hasta el final del día escolar que algo realmente interesante sucedió. Para empezar, esta clase acogió no solo un campeone, sino unos supuestos dos. Arturia. Godot inesperadamente llamó a Arturia antes de que pudiera irse, lo que la hizo hacer una pausa por cortesía. Godot saludó, la tensión llenando el aire. ¿Podemos hablar? Godot preguntó tímidamente, la mirada se desplazaba hacia Atenea antes de que él hiciera un guiño. Tal vez sin el deslumbramiento. En esto, Atenea no estuvo de acuerdo rápidamente dado que Arturia y Godot eran esencialmente dos depredadores competidores en la misma isla. Habla campeone. Atenea insistió, con los brazos cruzados. ¿Qué deseas? Godot abrió la boca, pero casi instantáneamente la cerró cuando tomó nota de toda la atención sobre él. Es cierto que parecía que Godot estaba tratando de golpear a más mujeres a pesar de que ya tenía a Erika para sí mismo, despertando los celos del código masculino. Godot hizo un gesto para dirigirse a un lugar más privado. Mirándose el uno al otro, Arturia y Atenea finalmente cumplieron. Sin ser visto, el aire siguió a las dos mujeres. Shiro obviamente estaba cerca, pero estaba fuera de la vista. Aislado detrás del gimnasio, Godot decidió que sería mejor para él dejar de posponer esto y seguir adelante. Cuanto más esperaba, más incómodas se ponían las cosas, incluso Arturia comenzaba a sospechar de sus intenciones. ¿Te gustaría venir con nosotros en un viaje a Italia? Godot invitó directamente, ya no se andaba por las ramas. Fue idea de Erika realmente. Las impresiones de ella y Godot con respecto a Arturia han cambiado por completo después de las recientes revelaciones. Dos campeones compitiendo por el mismo territorio nunca fueron buenos. El mejor resultado fue, obviamente, el beneficio mutuo o la cooperación. Para facilitar esto, las lágrimas en su relación actual tuvieron que ser reparadas, y Godot y Erika sabían que tenían que ser ellos los que tomaran la iniciativa como los antiguos agresores.
Vio la casualidad de que Erika había planeado un viaje de regreso a Italia, y esto presentaba una oportunidad ideal. Si a Godot le parecía extraño que Erika no hubiera extendido la invitación ella misma, tenía la corazonada de que tenía que ver con Atena. Erika nunca estuvo cerca de la diosa de la sabiduría, y casi siempre llevaba una expresión tenue. ¿Italia? Arturia frunció los labios. No estaba tan emocionada teniendo en cuenta que su último viaje a Europa no había sido el más agradable. De acuerdo, Atenea intercedió de repente. ¿Qué? Arturia miró a Atenea, notando el extraño ceño fruncido que estropeaba su rostro. Ah, de acuerdo. Arturia tartamudeó incrédulo. Vamos a Italia. Es para difundir tu influencia, mintió Atenea sin problemas, de tal manera que ni siquiera Shirou, que estaba escuchando, notó ninguna anomalía. Las mejores mentiras eran verdades después de todo. El estatus de Arturia como campeone acababa de ser anunciado, pero no había nada notable en su nombre, aparte de los dioses herejes bajo su autoridad. E incluso entonces, no todas las sociedades mágicas estaban convencidas, muchos radicales creían que Arturia solo era engañada, y que esto era un engaño orquestado por la coalición de dioses herejes. Debido al grado de confianza que Atenea había construido con Shirou y Arturia, no se necesitó mucho para convencerlos, pero aunque Atenea defendió que todas las buenas intenciones tenían motivos ocultos, esta fue la primera vez que se sintió en conflicto. No. Fue su culpa por ser demasiado creyentes. Solo había algo de lo que necesitaba asegurarse. Atenea esperaba que su intuición fuera errónea en este caso, pero dudaba. Los poderes se agitaban en los antiguos campos de su tierra natal. El llamado de una diosa de la tierra brotaba desde su interior. Gracias por leer, y gracias a mis nuevos clientes. Tadgulihai, Daelg 2150 y Blitz. Próxima actualización. Fatekil. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Fatelegaki Dark. K. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Survivors Log Reflection. Amazon.com/dp/b08bddgn7z.